Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal. Continuando con esta secuencia de videos sobre Data Science, hoy me voy a centrar principalmente en uno de los métodos más conocidos para el agrupamiento de datos, como es el método de clusterización K-means. En todo este objetivo de desarrollar las skills necesarias para cumplir con el objetivo de convertirnos en científico de datos utilizando la plataforma Colab y el lenguaje Python. Es importante mencionar que el método de clusterización se agrupa dentro de un grupo de métodos de clusterización que permiten el agrupamiento de los datos en términos de la estructura intrínseca de sus variables. Ahora, los métodos de clusterización más utilizados son los métodos de K-means, los métodos K-medoids o los métodos aleatorios de búsqueda, los métodos jerárquicos o de agrupamiento de variables por similitud, y aparecen los fuzzies y means que integran variables cualitativas para este proceso de clusterización. Para el caso particular del algoritmo K-means, vamos a utilizar el algoritmo K-means. Tiene el siguiente procedimiento. Lo primero es que vamos a generar unas semillas que son aleatorias dentro de las variables que queremos agrupar. Luego esas semillas nos van a servir a nosotros para determinar cuál es la afinidad de cada uno de esos datos a esas semillas. Esto lo vamos a ir describiendo claramente cuando vamos desarrollando el ejercicio en Python. La selección de la menor distancia, o sea, la afinidad de un dato por una semilla específica, y finalmente vamos a sacar el promedio de todos los datos que pertenecen a cada una de las semillas con el fin de ajustar el clúster o centroide que agrupa o que es característico de los datos agrupados bajo una semilla. Es importante mencionar que la estructura y despliegue de un clúster lo vamos a hacer utilizando el gráfico de araña que lo habíamos descrito en unos videos anteriores. Miremos que el gráfico de araña lo que nos dice es que nosotros tenemos diferentes clústeres y cada clúster va a tener asociado diferentes características. En este caso, para el ejercicio que queremos hacer, las características van a estar dadas por nivel de renta, ingresos, egresos, edad e hijos. En este video he dejado la base de datos que hemos venido desarrollando a lo largo de toda esta secuencia de videos, y de ahí vamos a sacar estas 5 variables socioeconómicas que nos van a permitir hacer el despliegue de cada uno de los clústeres. Entonces recordemos que el clúster es un agrupamiento de datos. Aquí los datos van a tener 5 características que son comunes, y cada clúster va a tener unas características comunes como las vemos acá. Estas características las vamos a normalizar con el fin de que se puedan comparar clúster por clúster. Ahora es importante mencionar la ecuación de un clúster. Miremos que un clúster tiene algo que se conoce como un centroide. Este centroide es el promedio de todos los datos que pertenecen a una semilla teniendo en cuenta sus variables. X va a ser la componente de cada uno de los datos y sigma va a ser el diámetro o el área de influencia de cada uno de los clústeres. Entonces, digamos que este es el concepto general. Vamos a ir desglosando paso a paso el método de clusterización utilizando la plataforma de Google Colab, y vamos a mirar que vamos a entender claramente estos primeros minutos de esta presentación o de este video. Yo aquí en este punto ya tengo desplegado mi espacio de trabajo en Google Colab, pero los que quieran trabajar en Google Colab simplemente le dan colab.research, le van a dar google.com y él los va a llevar a un espacio de trabajo que va a estar asociado a su cuenta de Gmail. Aquí me dice pues que tengo una serie digamos, de procesos recientes. Le voy a dar cancelar. Miremos que si nos vamos a estas dos bolitas, él nos va a llevar al Drive donde tenemos almacenados todos nuestros datos, y aquí en este lado podemos cambiar las cuentas que tenemos disponibles. Ahora, dentro del Google Colab es importante tener en cuenta entonces la estructura de carpetas. Entonces nosotros vamos a abrir, me voy a ir aquí al que inicialmente abrí o tenía desplegado, le voy a dar nuevo y voy a crear un archivo de Google Colab. Entonces nos va a abrir nuestro espacio de trabajo, nuestra estructura de carpetas. Aquí lo que le vamos a decir entonces, voy a colocarle método K-means, método K-means, y vamos a colocar internamente que este es el video número 7 de toda esta secuencia de videos para convertirnos en científicos de datos. Entonces le doy acá, voy a buscar las carpetas. Entonces
Entonces buscamos aquí, ahora me meto aquí en las carpetas. Aquí en las carpetas vamos a buscar una muy importante que se llama Content. Aquí arribita buscamos la carpeta Content y aquí vamos a subir los archivos que necesitamos para la ejecución de nuestro video completo. En la descripción del video he dejado el archivo de referencia con el cual vamos a trabajar hoy. Habiendo cargado ya los datos en esta carpeta, el archivo de datos riesgo crédito, entonces lo primero que vamos a proceder, como en todos los videos, es a la carga de los datos. Yo siempre trato de hacer este mismo procedimiento para que vamos familiarizarnos con las herramientas y vamos aprendiendo por refuerzo. Entonces en este texto, lo primero que vamos a colocar, voy a subirlo un nivel. En esta primera parte, lo primero que voy a hacer entonces es cargar los datos. Entonces se cargan los datos de trabajo. Recordemos que la base de datos, y ya la voy a describir en un minuto, recordemos que la base de datos que hemos venido descrito a través del caso de estudio, a través de esta secuencia de videos, es una base de datos que está compuesta de solicitantes de crédito en una entidad financiera, en donde hay créditos aprobados y créditos negados. Hay una serie de variables socioeconómicas que son numéricas y no numéricas o que son cualitativas, y una variable explicativa del crédito es el puntaje. Recordemos que un buen solicitante de crédito generalmente se le califican sus variables en términos de una jerarquía que le da las variables socioeconómicas, y ese puntaje está entre 0 y 100. Personas que superen los 60 puntos son personas a los cuales tienen créditos aprobados o se les entregará un crédito. Esto es una base de datos que yo he construido de mi experiencia y he hecho pues simulaciones sobre esta base de datos como para soportar todos estos videos que estamos desarrollando en este momento. Entonces, ya teniendo cargada nuestra base de datos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a llamar nuestro archivo de referencia que nos permite cargar nuestra base de datos en el espacio de Google Colab. Vamos a utilizar la librería NumPy, que tiene una serie de funciones muy interesantes para el procesamiento de datos, y vamos a cargar el archivo pyplot, que nos permitirá a nosotros hacer gráficas de todo tipo, específicamente el gráfico de araña en el que estamos interesados en este momento. Continuando entonces, vamos a llamar el archivo de Excel, lo vamos a llamar el Excel file, vamos a llamarlo entonces datos, riesgo, crédito, y le vamos a dar .xls, que es la extensión de ese archivo. Entonces podemos darle play acá para mirar que no tengamos ningún problema. Esto es repetitivo, pero esta es una de las cosas que nos tenemos que aprender casi que de memoria cuando estamos trabajando con datos. Vamos a leer el archivo, vamos a leer el archivo de Excel con esta función, y aquí internamente entonces le decimos que el Excel que queremos llamar, vamos a leer la hoja 1, sheet name, la hoja 0. Esto me indica que nos vamos a leer la primera hoja, que es la base de créditos aprobados. Vamos a llamar nuestra base de datos de créditos negados. Ya sería la hoja 1 de ese mismo archivo, y así podemos ir llamando todas las hojas. Aquí nos vamos a concentrar, bueno, podemos mostrar la base de datos de los aprobados, simplemente dándole este comando. Simplemente le doy play a todo, y miremos que aquí nos va a desplegar, esto es BDA, simplemente seleccionamos esto aquí, Control Shift Enter. Entonces miremos que aquí nos despliega los primeros datos de la base de datos con todas sus variables socioeconómicas o la información de cada uno de los solicitantes de crédito que tenemos disponibles. En este mismo sentido podemos printear la base de datos de los aprobados. Vamos a mirar cómo nos aparece y vamos a mirar la diferencia con el anterior. Aquí lo que estamos, el anterior, como esto es digamos un panda o un data frame, que es traernos pues toda la hoja completa con todas las características, aquí nos lo muestra aquí nos muestra todos los datos. Digamos que coloca unos puntos suspensivos, pero nos muestra todos los datos en una estructura pues como organizada, como si nos los muestra BDA Head, que nos permite a nosotros pues visualizar los datos de una manera un poco más organizada, como darnos cuenta de qué datos tenemos. Control Shift Enter
para ver la base de datos negados. Entonces el segundo paso, vamos a proceder a seleccionar las variables numéricas más relevantes de esa base de datos y vamos a proceder a un proceso de clusterización de las mismas. Le voy a dar texto, entonces en el segundo paso, entonces se procede con la clusterización o agrupamiento de las variables numéricas. Por ahora la voy a hacer con los créditos aprobados. Ustedes la pueden hacer, para practicar la pueden hacer con la base de datos de créditos negados. Aquí también voy a adicionar un código para hacer todo ese proceso. Entonces vamos a utilizar una librería que se llama sklearn y de ahí vamos a sacar cluster. Vamos a importar el método kmins. Lo llamo aquí kmins. Ya está dado de manera directa. Claro que en videos pasados pues yo hice todo el proceso de clusterización de manera manual y aquí voy a desarrollar un procedimiento que nos permita a nosotros determinar cuántos datos están asociados a cada uno de los clústeres. Aquí vamos a utilizar una función que nos va a permitir desplegar los datos en el mismo orden de magnitud, que es la función normalize. Esa función normalize nos va a permitir a nosotros colocar los datos en el mismo orden de magnitud: dólares con edad con hijos, con personas a cargo, con nivel de renta, en fin. Entonces lo primero que voy a crear es crear una base de datos que me traiga las variables, como había dicho. Voy a llamar nparray. Vamos a crear un arreglo que va a tener las variables, una serie de variables socioeconómicas que para mí son importantes dentro de este proceso de clusterización. Entonces le voy a dar b de edad. Miren que arranqué con unos, digamos, con estos tipos de paréntesis que nos va a permitir construir un vector. Entonces luego le digo, voy a copiar esto para no tener que, yo primero le doy b de a, voy a llamar hijos, que es la otra variable. Voy a copiar esto para no tener que repetir todo ese código igual. Le voy a dar ahora entonces personas a cargo. Le vamos a dar entonces nivel de renta. Le vamos a dar ingresos. En dólares. Le vamos a dar egresos también en dólares. Y vamos a comprobar que efectivamente pues el comando sí está. Las variables uno las debiera nomenclar mucho más fácil en los archivos de Excel. Lo que pasa es que a veces uno las quiere muy representativas de los procesos, entonces le tiene que colocar unos nombres demasiado largos. Entonces a veces uno puede equivocarse. Miremos que aquí me muestra que tengo, a ver, yo le doy acá kmins, a darle enter. Aquí me va a decir entonces que tengo problemas con el preprocessing. Es preprocessing, eso es porque no me ayudé colocando el puntico acá. Simplemente le doy play. A ver, yo miro qué más me falta aquí. Esto es normalize, me está fallando la R en los comandos y ahora me llevo acá. Entonces posiblemente hay una variable de estas que no esté correctamente referenciada. Me dicen acá que es nivel de renta. Yo la tengo en el Excel, la voy a mirar en el Excel, nivel renta, no nivel de renta. Entonces ahí es donde tengo mi error, que ya lo estoy corrigiendo. Entonces sería nivel renta. Uno tiene que estar pendiente pues que realmente lo que usted se trajo fue el archivo de Excel y las columnas están nomencladas como las llamó usted allá. Allá las puede llamar X1, X2, X3 o lo que quiera, en fin. Entonces vamos a printear BDA, BD1, para mirar a ver qué nos trajo. Miremos que nos colocó, aquí tenemos entonces, tenemos como todas las variables como por filas, como que nos las volteó por filas. Vamos entonces a transponer esa base de datos para que nos la muestre no por filas sino por columna. Entonces simplemente le digo bd1 que np.transpose para que nos la muestre tal cual como la teníamos arriba, que nos la muestre por columnas cada una de las variables que tenemos acá. Entonces le doy print y miren que aquí ya nos la trajo por, mire que esta fila
La primera fila arranca en 22 y termina en 64,57. Comprobemos eso en el Excel. Entonces arranca en 22 y el puntaje, a ver, yo miro la última variable. La última variable es egresos, que es 64,57, o sea que sí me trajo ya 22, 0, 0, 2, 271 y 64, o sea que yo ya lo tengo organizado así por filas para ya proceder con el proceso de clusterización. Anteriormente me lo estaba trayendo así por columnas, porque yo le dije que me lo trajera por columnas, y ahora por filas le estoy diciendo que me lo organice. Entonces ya tenemos la base de datos tal cual como está en el Excel. Lo que pasa es que aquí la vemos un poco rara, pero es la base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar. Lo primero, entonces, vamos a calcular entonces la clusterización. Ya teniendo esta base de datos, recordemos que las características que van a tener todos los solicitantes de crédito va a ser edad, hijos, persona a cargo, nivel de renta, ingresos y egresos. Esos serán los ejes del gráfico de araña, y ahí es donde vamos a graficar cada uno de los clústeres. Cada clúster va a tener esas 5 características, perdón, esas 6 características que tengo ahí, para que lo vamos teniendo en cuenta. Entonces lo primero, vamos a crear nuestro método de K-means. Le vamos a decir entonces que yo quiero del método K-means, yo necesito 5 clústeres. Mire que él me va ayudando cuántos clústeres quiero. Quiero 5 clústeres y que esos clústeres me los ajuste a la base de datos que yo tengo disponible. Así es el formato de esta función. Miremos que yo, porque llamo generalmente el número de clúster 5, porque a mí me gusta describir los datos. Recordemos que yo hago un clúster es porque yo quiero describir los datos teniendo en cuenta unas etiquetas. Entonces para mí la primera etiqueta será muy bajo, la segunda bajo, medio, alto y muy alto. Así voy a llamar mis clústeres, o los puedo llamar clúster 1, 2, 3 y 4. Lo que pasa es que esas son las etiquetas o el grupo de datos. Para mí es mucho más fácil asignarle una etiqueta cualitativa a 5 clústeres que a otro número de clústeres. Entonces vamos a imprimir, bueno, todavía no hemos hecho el K-means. Vamos a sacar los centroides o los centros de cada uno de los clústeres. K-means punto clúster, y le voy a colocar aquí abajo centers. Entonces corro todo el proceso. Aquí en K-means, a ver yo cuál es el problema que nosotros tenemos. Vamos a mirar aquí que no nos haya faltado absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el error que tenemos acá? Miremos que me dice que hay una serie de datos que contienen NaN o que son infinitos. Mira todos estos datos que son NaN. Entonces yo de esta base de datos solamente voy a tomar una serie de filas. ¿Cuántas filas debo tomar? Si yo me voy al Excel, yo puedo mirar cuántos créditos son los aprobados. Entonces puedo bajar acá y puedo decir que solamente voy a trabajar con 198 datos. Entonces ya lo voy a organizar. Organicemos la base de datos para que solamente sean 198 datos y nos elimine todos esos NaN que hay de ahí para abajo. Eso quiere decir que tomo unos datos basura, o de ahí para abajo pues tomó toda la hoja de Excel, y nosotros no necesitamos sino 198 datos como los vimos en la hoja anterior. Miremos que en el proceso de clusterización tenemos un error, pero porque tenemos datos NaN. Entonces si nosotros vamos a la hoja de Excel, nosotros sabemos que hay 198 datos. Vamos a llamar solamente 198 datos y vamos a quitarle todo el peso de esos datos NaN. Vamos a quitarle todo ese peso de los datos NaN a ese array que tenemos en Python, y hacemos el proceso de clusterización. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es que sabemos que BD1, vamos a llamar solamente BD1, vamos a llamar de 0 a 198. Entonces arrancamos de 0 y contamos 198, eso es lo que quiere decir esto. Entonces Control Shift Enter, los printeo, Control Shift Enter. Miremos que ya solamente me van a quedar datos numéricos. Mire que el último dato es 35 y termina en 147, entonces son 35 y termina en 147, que en este caso serían los egresos. O sea que ya tenemos regularizada nuestra base de datos en Python. Eso es importante tenerlo en cuenta, que no revisar antes de enviar la base de datos allá a Python o cargarla, que no nos vaya a cargar datos KN.
calculamos el k-means y obtenemos los centroides. Entonces le doy control shift enter. Ahí me hizo todo el proceso. Aquí le voy a decir entonces que me printee los centroides. Entonces recordemos, tenemos 6 variables de entrada que van a ser edad, hijos, persona a cargo, nivel de renta, ingresos y egresos. Y vamos a tener entonces 5 centroides. Entonces le doy print a centroides, control shift enter. Y miremos que ahí me arroja los centroides por cada una de las variables. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5 centroides, y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tener 6 variables que son asociadas a los centroides. Miremos que los centroides todos nos quedaron con diferentes órdenes de magnitud. Unos tienen potencia a la 1, unos tienen potencia a la 3, porque estamos hablando de ingresos, edad, persona a cargo, que son valores que tienen diferentes órdenes de magnitud. ¿Cómo hacemos entonces para colocar los datos en el mismo orden de magnitud? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear entonces los centroid normalizados. Vamos a decir normalize. Ayudémonos de acá y le vamos a decir que digamos que la raíz de centroides lo vamos a normalizar por columnas. Recordemos que esto está organizado por columnas y el método de normalización que vamos a utilizar es el método máximo. Inmediatamente entonces mostramos los datos normalizados. Aquí centroids normalizados, o los puedo colocar data normalizados como quieran. Entonces simplemente lo que vamos a hacer acá es que control shift enter, ya normalizamos todos los datos y los vamos a printear. Centroids n, le damos control shift enter y miremos que ya nos quedaron por columnas y todos nos quedaron en el mismo orden de magnitud. Cada columna, ese axis igual a 0, nos dice que hagamos la normalización por columna. Entonces miremos que ya nos quedaron entre 0 y 1, o sea que ya esos datos los podemos desplegar de alguna manera. ¿Cómo los podemos desplegar de forma organizada? Pues vamos a crear un data frame para este modelo. Entonces aquí lo que hicimos fue, se procede a la normalización de los datos para colocar las variables en el mismo orden de magnitud. Primera cosa. Lo segundo, entonces, ya cuando tengamos eso, entonces para mostrar los datos, los centroides de forma organizada, apelamos a la estructura de data frame. Entonces para esto lo primero vamos a decirle data frame es igual de pandas, nos vamos a traer la estructura data frame, ahí debe estar, miren, aquí está, le vamos a dar doble clic, vamos a abrir entonces este paréntesis y vamos a empezar a nombrar cada una de las variables que tenemos disponible o cada una de las columnas. Entonces yo simplemente voy a decir aquí que edad, que va a ser la primera variable, y voy a traer los centroides normalizados que se encuentran sobre la primera fila. Vamos a mirar a ver cómo nos los muestra. Yo simplemente le doy control shift enter, ahí nos muestra el data frame, le podemos decir dataframe.head para que nos muestre los primeros datos y vamos a mirar cómo nos queda. Entonces miremos que la edad nos quedó organizada, pero ahí lo que hice fue mostrar una fila. Yo lo que necesito es la columna, entonces cambiemos, voy a hacerlo nuevamente, control shift enter, y miremos entonces que ahí nos va a mostrar la edad. ¿Por qué me di cuenta? Porque debe de haber un 1 en cada una de las columnas y ese segundo valor parece que es la edad máxima. Corroboremos y le doy control shift enter aquí a centroides. Miremos, la edad es el primer elemento, es 378 por 10 a la 1. Mire que este es 49, este es 44, 46 y 27, o sea que la máxima edad se encuentra sobre la segunda fila. Entonces hasta ahí vamos correcto con lo que estamos haciendo. Miremos aquí al final que ya podemos mostrar todo como un data frame.
Es mejor trabajar con array cuando queremos hacer operaciones, pero ya cuando queremos mostrar algo, entonces podemos apelar a la estructura de data frame, que es una estructura un poco más organizada. Entonces de centroids n le vamos a dar entonces la primera columna, le doy inicio, le doy control shift enter. Entonces miremos que ya tenemos hijos y así podemos hacer con las demás variables. Vamos a desplegar todos los clústeres, lo podemos hacer para cualquier cantidad de variables y ya sea para los normalizados o no normalizados. Miremos aquí por ejemplo en centroids, vamos a llamar simplemente los centroides no normalizados, sino los centroides antes de la normalización. Yo le puedo dar control shift enter y miremos que me muestra entonces cada uno de los datos, pero sin normalizar. Entonces miremos la importancia que tienen los data frame para el despliegue de datos o la información como resultado de un proceso de clusterización. Ahora vamos a proceder directamente a identificar cuántos datos hay por cada uno de los clústeres que hemos identificado anteriormente. Esta función posiblemente la tenga el método de clusterización que hemos utilizado, pero nosotros lo vamos a desarrollar con el fin de ir fortaleciendo cada vez más las skills en el tema de Python. Entonces vamos a colocar texto, vamos a colocar 3. En este paso entonces lo que vamos a ver, se determina la pertenencia de cada dato a cada uno de los centroides que tenemos disponibles o que hemos identificado en este caso. Entonces creamos un código y lo primero que vamos a hacer acá en este paso es determinar un vector de distancia. Vamos a llamar una distancia 1. Vamos a llamar primero esta distancia 1. Esta distancia va a ser un vector que va a guardar todas las distancias de un dato, una lista de datos a los centroides disponibles. La vamos a llamar 5.1. Vamos a llamar una distancia 2. Vamos a llamar np ceros. Le voy a dar entonces 5,1 también. Vamos a llamar número de datos por clúster. Número de datos por clúster. Este va a ser np ceros también. Van a ser de 5,1. También lo tenemos. Y vamos a colocar un switch para identificar la mínima distancia. Cuando nosotros calculemos la distancia de cada fila de datos a cada uno de los clústeres, entonces vamos a identificar cuál es la menor distancia a cada uno de los clústeres. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vea, por ejemplo, vamos a ir tomando cada uno de los datos de la base de datos. Esto lo podemos printear para ir mirándolo. Vamos a mirar a ver qué datos nos trae acá. Le doy control shift enter. Miremos que me trae los datos fila por fila, los 198 datos que tengo disponibles fila por fila. Entonces ahora, ¿qué pasa si yo esto se lo resto a un centroide? Centroides, así se llama, miro como lo llamamos arriba, se llama centroides menos ed1. Vamos a mirar y a ver esto que nos tira. Si yo le doy solamente a este último dato, control shift enter, miremos que él me va a traer la distancia de este dato a los 5 centroides. Cuente 1, 2, 3, 4 y 5 centroides. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 distancias correspondientes a cada una de las variables del clúster y a cada una de las variables que corresponde a cada uno de los datos. Entonces, como esto es una distancia, lo primero que le voy a decir a esto, simplemente le voy a decir np.power para que nos la se eleve al cuadrado. Luego de que ya tengo ese npower, entonces simplemente lo voy a ir guardando. Ahora yo miro que nos da acá. Yo le doy acá, entonces nos va a dar esos mismos valores, pero elevados al cuadrado. Mire que nos los dio elevado al cuadrado. Ahora, entonces metemos esto en un array. Recordemos que nos va a dar un array de 5 por 5. Si yo lo selecciono, le doy control shift enter, entonces estamos hablando de un array y ese array lo vamos a llevar al vector distancia 1. Bueno, entonces recordemos que aquí serían 1, 2, 3, 4, 5
y 6 columnas. Entonces esta distancia sería 5 con 6 columnas. Entonces corremos todo, vamos a mirar que si nos dé, o sea, hasta ahora no nos puso ningún problema. Voy a tomar el último dato, control shift enter. Puedo printear simplemente este último, vea, control shift enter. Miremos que nos aparece entonces 5 clúster y 6 filas. Y esta distancia, si yo lo quiero ver para el último dato, yo lo puedo printear. Entonces mire que tenemos, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables de un dato al primer clúster, o sea, 6 variables que componen el clúster y cada uno de los datos y los 5 clústeres o agrupadores de datos. En la siguiente, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular, como ya sabemos las distancias de cada una de las variables de un dato a cada uno de los clústeres, entonces vamos a sumar por filas. Entonces, para sumar por filas, le vamos a dar aquí entonces, vamos a aplicar la función suma por filas. Entonces, sumo por filas, que quiere decir S1, la matriz de distancias. Esta primera va a ser la matriz de distancias, esta es la matriz de distancias de un dato a cada clúster. Recordemos que son 5 clústeres y 6 variables. Esta distancia entonces es el consolidado de las distancias por filas o a cada clúster, que en este caso son 5 clústeres. Este va a ser la pertenencia, contar el número de datos que pertenecen a cada clúster. Y este es el switch. Esto es un switch que nos va a decir cuál es la distancia mínima. Este switch nos va a ayudar a identificar, permite identificar la distancia mínima. Muy bien. Entonces miremos que ya tenemos varias cosas. Cuando ya tenemos la distancia 2, que es la suma por filas, podemos hacerle aquí simplemente control shift enter. Mire que solamente nos van a... bueno, si yo printeo dis2, lo que me va a mostrar es la distancia del último dato. Yo ya corrí el ciclo repetitivo del último dato a cada uno de los clústeres. Yo lo printeo. Entonces miremos que ahí nos muestra las 5 distancias. Ahora necesitamos saber cuál es la mínima distancia. Entonces para la mínima distancia vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar el switch. Le vamos a dar búsqueme. Hay una funcioncita muy buena que se llama where. Búsqueme en el vector 2 la mínima distancia. Punto a min de la distancia 2. Simplemente lo voy a dejar aquí. A ver, yo selecciono acá. Le doy control shift enter. Puedo printear SW para mirar a ver cómo estamos. Entonces miremos que nos dice que pertenece al primer clúster, pero nosotros necesitamos solamente el primer dato que pertenezca al primer clúster. Entonces mire que nos da 1. Entonces de aquí, de todo este switch, vamos a sacar el primer dato y lo vamos a ir guardando. Número de datos por clúster es igual al número de datos por clúster. Entonces le digo, vaya contándome para el primer clúster cada uno de los datos que va encontrando. Entonces vamos a correr todo este código y vamos a mirar cómo nos quedaron distribuidos los datos en cada uno de los clústeres. Aquí simplemente le voy a dar printear ndcl. Le doy control shift enter y mire que me aparecen 52 datos en el primer clúster, 132 en el segundo, 1 en el tercero, 7 en el cuarto y 6 en el quinto. O sea que yo ya tengo eso bien organizado. Ahora lo que quiero es, vamos a desplegar ese número de clústeres, vamos a desplegar el número de datos en un gráfico de araña. Para este gráfico de araña, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear los ángulos. Recordemos que son 5 clústeres, entonces los ángulos. Entonces se procede con la construcción del gráfico de araña.
Luego entonces lo primero es crear los ángulos. Los ángulos o los ejes que va a tener cada uno de los gráficos de araña. Los ejes van a ser cada uno de los clústeres y ahí vamos a graficar el número de datos que va a haber por cada uno de los clústeres. Aquí va a haber una función que se llama linspace. Entonces le vamos a decir que esto va de 0 a 2pi, que son 360 grados. Aquí es np por pi. Y luego de esto entonces le vamos a decir que quiero 5 particiones y le voy a dar en point igual a false. Entonces aquí yo le puedo dar inicio, le doy control shift enter, puedo colocar los ángulos. Entonces tenemos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos faltaría el último, que dijimos que en point false. Entonces él solamente nos crea 5, nos cierra el 2pi, que sería como 6,28. Nos faltaría como el último punto. Ahora entonces colocamos los labels que le vamos a asociar a cada uno de los ejes, que va a ser el número de datos para el clúster 1. Número de datos para el clúster 2. 3, 4 y 5. Entonces tenemos 5, 4 y 3. Entonces tenemos nuestro label igualmente para cada uno de los ángulos que definimos anteriormente. Luego vamos a colocar los datos que queremos desplegar ahí. Entonces vamos a colocar los valores. Le vamos a decir concatenate. Bueno, aquí en los ángulos también entonces voy a concatenar los ángulos. Entonces los ángulos para que me queden bien organizados como en un vector. Entonces le voy a dar, o sea, para que, como nos quedó faltando el último dato, para que él arranque de 0 y vuelva a 2pi. Entonces nos va a quedar así, np.concatenate. Aquí le vamos a dar entonces los ángulos y le vamos a decir que finalice a este modelo en 0, en el primer dato de los ángulos. Voy a ejecutar esto para que no tengamos ningún problema. Le doy control shift enter. Vamos a printear los ángulos a ver cómo nos quedó. O sea, le estoy pegando el primer dato al último, a la última posición del vector. Entonces miremos que él arranca en 0 y vuelve a 0 nuevamente, o sea, para cerrar todo el círculo. Entonces hasta ahí vamos bien. Luego de que ya tenemos también eso, vamos a hacerlo esto con los valores. ¿Cuáles valores? Los de los clústeres. Entonces aquí en los clústeres le voy a dar ndcl. Vamos a graficar todos los datos. O sea, recordemos que son 5 clústeres. Entonces vamos a graficar todos los datos que están sobre la primera columna y le vamos a decir entonces que nos pegue el último. Entonces el último es 0,0. Entonces vamos a mirar aquí los valores. Le doy control shift enter. Vamos a mirar a ver qué problema tuvimos con los valores acá. Aquí el error está en que me faltó cerrar esta parte de aquí. Entonces le doy control shift enter. Ya no tenemos ningún problema con los valores. Podemos colocar aquí los valores que vamos a graficar. Le doy control shift enter y miremos que ahí están. Él arranca en 52 y termina en 52 para cerrar el círculo. Entonces ahora voy a graficar entonces plt punto. Le vamos a dar polar para que nos grafique ángulos y valores y con una transparencia de 0.25. Yo si le coloco 1, entonces toda la gráfica que coloqué y me va a quedar como si fuera algo sólido. Miremos que aquí ya nos está mostrando de alguna manera como el número de datos que hay por cada uno de los clústeres. Vamos a mirar ya, vamos a organizar esto como nos queda. Entonces le vamos a dar plt fill, que nos coloque los ángulos y los valores. Bueno, aquí en polar cometí un error. Aquí en polar lo que tengo que hacer es los ángulos, los valores,
que nos coloque los valores en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y con un ancho de línea, aquí nos lo va a colocar, con un ancho de línea de 2. Entonces le vamos a dar inicio, le doy control shift enter. Miren que ya me está colocando los ángulos y los valores que tengo disponibles para los clústeres. Va a plotear, aquí me falta simplemente que me lo coloque con transparencia de 0.25. Este gráfico pues yo lo expliqué con amplitud en un video pasado. Aquí simplemente entonces le voy a colocar como para poder ver mejor los datos en cada uno de los ángulos. Nos coloque pues como nos coloque los labels a cada uno de los ángulos o los ejes que tengo acá. Voy a seleccionar todo nuevamente, le doy control shift enter y miremos que aquí ya nos quedan solamente los nombres de cada uno de los clústeres o el número de datos que hay por cada uno de los clústeres. Aquí muchos de los datos nos quedaron particularmente en C2. Mire que esto va de 0 a 120 y si yo sigo esta línea, entonces mire que voy a encontrar que 120 datos más o menos hay en el clúster número 2, hay como 132 o algo así. Y ya simplemente entonces ya le puedo dar plt pues .show si quiero, pero ya nos mostró de todas maneras ese tema. Entonces si le doy print, miremos cómo nos quedaron repartidos los datos en cada uno de los ejes que representan cada uno de los clústeres. Ahora yo lo que quiero hacer quiero desplegar es cada uno de los datos de los clústeres en un gráfico de araña de este tipo para mirar a ver cuál es la conformación de cada uno de los clústeres. Aquí en este punto entonces vamos a proceder a, este sería el paso número 4. En el paso número 4 entonces vamos a proceder al gráfico de los clústeres normalizados, porque todos los tenemos que colocar en el mismo orden de magnitud. Entonces procedemos con el gráfico de las componentes de cada uno de los clústeres normalizados. Entonces vamos a crear el código. Lo primero que vamos a hacer aquí en este punto es crear los ángulos como siempre. Lo primero, puedo aprovecharme de este código que hay aquí arriba para no tener que copiar nuevamente todo. Voy a copiar todo este código completo y simplemente lo voy a adaptar a lo que yo quiera. Entonces aquí los ángulos, recordemos que ahora van a ser 6 componentes porque necesitamos representar entonces la edad. Recordemos que las variables son edad, hijos, personas a cargo, nivel renta, ingresos, y egresos. Entonces ya tenemos ya tenemos los labels. Ahora vamos a concatenar los ángulos para que él inicie y finalice en el mismo punto. Lo mismo los valores, pero los valores aquí van a estar dados por cada uno de los centroides. Entonces lo voy a hacer para un primero. Entonces primero voy a colocar 0, 2 puntos, y aquí va a ser centroides. ¿Qué quiero decir ahí? Que voy a graficar la primera fila y que me lo concatene con el primer dato de la primera fila. Entonces voy a graficar eso hasta ahí. Vamos a mirar a ver cómo nos queda el gráfico de este dato. Vamos a mirar a ver, le damos enter y miren que nos desplegó el primer clúster. El primer clúster lo que me dice es que hay personas de rentas muy altas y edades muy altas con egresos muy bajos e ingresos medios. Miremos que están, o ingresos más bien bajos. Aquí yo puedo decir que esto es muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Estos son ingresos que están entre muy bajo y bajo. Miremos que personas a cargo tendría que ser entre, si el máximo son 8 personas, entonces esto sería 2, 4, 6, 8, 10 personas. Aquí puede tener personas a cargo en promedio 2
hijos en promedio 4 y así sucesivamente. Miremos cómo lo podemos entender. Recordemos que como dividimos por el máximo, cuando nosotros queremos regresar esta variable a un valor real, entonces por ejemplo el promedio de toda esta gente está, si son, el promedio era como, el máximo era como 65. O sea que todas las personas en promedio van a tener una edad de 65 años para ese primer clúster. Esto lo tenemos que repetir entonces, lo tenemos que repetir para cada uno de los clústeres. Entonces vamos a crear los diferentes valores y vamos a crear todos los ángulos y vamos a repetir todo el procedimiento para todo. Entonces estos serían los valores para los primeros centroides. Recordemos que son 5 con 6 componentes, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a cambiar los valores. Este sería el centroide 1, 2, 3. Ahora aquí sería 2, este sería 3 y este sería 4. Entonces ya tenemos los valores asociados a cada uno de los centroides. Aquí lo que vamos a hacer entonces sería 1, 2, 3 y 4. Y aquí sería 1, 2, 3 y 4 centroides. Podemos ejecutar esto hasta acá para mirar que no tengamos ningún error. Aquí en Python es bueno ir probando todo esto para que no vamos teniendo ningún error. Y tenemos entonces que repetir esto para cada uno de los valores. Todo este código que tenemos acá, que es plot, polar, fill, los grids, lo tenemos que repetir tantos valores tenga. Entonces yo lo voy a repetir. Posiblemente el de tetragrids no haya que repetirlo, simplemente el polar y el fill sí, porque es para cada uno de los datos. Esto lo puedo hacer en un ciclo repetitivo, pero lo quiero hacer así por practicidad de lo que estamos haciendo. Entonces los ángulos siguen siendo los mismos, lo que va a cambiar van a ser los valores. Este para el primero, este para el segundo, este para el tercero y este para el cuarto. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces lo voy a seleccionar todo, le doy Control Shift Enter, que no vamos a tener ningún error. Miremos que ya me colocó me graficó todos los clústeres. Ya pues si usted quiere claridad puede graficar diferentes clústeres en diferentes partes. Lo puede plotear cada uno por aparte. Yo aquí lo hice todo junto. Ya simplemente están los tetragrids al final, que son como para colocarle pues digamos a los ejes una separación mejor. Entonces selecciono todo y al final miremos entonces que aparecen todos los clústeres juntos ahí. Entonces como hicimos ahora, yo puedo ir graficando clúster por clúster para ir mirando la conformación de cada uno de ellos. Miremos entonces que por ejemplo lo más deseable en estos clúster es que los mejores clúster tengan los mayores ingresos. Entonces miremos que por aquí el mayor ingreso es este clúster verde. Y ahora los tengo que hacer por aparte, los tendría que separar para entender cada uno de ellos. Miremos que por ejemplo aquí hay unos clústeres que tienen mayor hijos, mayores edad, y así se puede ir entendiendo estos clústeres. Voy a intentar separarlos cada uno por aparte. Para tener una mejor visualización de los clústeres es mejor graficarlos por aparte para que no queden así todos juntos. Entonces lo que voy a hacer acá es que yo voy a repetir este comando. Mejor dicho, hay 4 líneas de código para representar cada uno por aparte, que son estas 4 líneas. Y estas dos son características. Entonces lo que voy a hacer es Control C, Control B. Entonces cada una nos va a quedar por aparte y vamos a entender cuál es la conformación de cada uno de los clústeres. Esto es con polar también y aquí al final ya le doy este show. Entonces si yo le doy play me van a aparecer cada uno de los clústeres por aparte y los voy a poder visualizar mejor. Entonces recordemos que es importante sacar el máximo de cada una de las variables. Entonces yo por ejemplo sé que la edad
va hasta 65 años. Entonces miremos que este clúster 1 por 65, entonces ahí tengo en promedio todos los que pertenecen a este primer clúster y que están cercanos a 65 años. Mire la edad aquí también muy cercana a 65, pero mire que aquí la edad está como en 0.5 o algo así. O sea que aquí son personas que tienen 32.5 años, aquí también edades muy grandes. Recordemos que hay unos clústeres, posiblemente este segundo clúster recordemos que eso quedó muy mal repartido los datos, hay unos que tienen muchos más datos que otros, entonces posiblemente aquí hayan datos muy extremos, sobre todo en hijos y edad. Miremos aquí que los datos muy extremos quedaron como en estos clústeres y miremos que hay unos que son más repartidos, por ejemplo este tiene ingresos y egresos muy altos y personas a cargo muy altos. Hay otros métodos que le permiten a uno equilibrar esos ejes, pues. Pero miren una cosa importante, siempre tengamos en cuenta cuál es el máximo de cada una de las variables que nosotros tenemos disponibles aquí. Entonces recordemos que como las variables aquí están normalizadas, están entre 0 y 1, lo más importante para saber qué significa esa escala entre 0 y 1 es buscar los máximos de cada una de las variables. Entonces yo, por ejemplo, para la edad voy a printear el máximo de la base de datos 1 y es la primera variable. Entonces yo puedo buscar el máximo de la edad. Vean, ahí está. Máximo de la edad, 73 años. Este sería máximo de la edad. Eso es como para tomarlo de referencia, pues. Máximo de la edad. Máximo de la edad. Entonces nos faltaría máximo de los hijos, personas a cargo. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a llamar la columna 1, la columna 2, la columna 3, 3, 4 y 5. Vamos a mirar si esto sí está funcionando. Entonces tenemos el máximo de la edad. Aquí no serían la edad, sino los hijos. Esto es para entender cada uno de los ejes de los gráficos de araña, porque están entre 0 y 1. Simplemente es multiplicar el máximo por donde quedó cada puntico. Entonces esto sería personas a cargo. Esto sería edad, hijos, personas a cargo, nivel de renta. Esto sería ingresos. Y esto sería egresos. Entonces miremos que ahí tenemos los datos: 73 máximo de edad, 7 hijos, 5 personas a cargo, nivel de renta 6, nivel de ingresos $2.285 al mes y nivel de gastos máximo 2.182. Entonces esto lo voy a colocar aquí arriba. Yo copio esta selección y la voy a colocar aquí arriba antes de que aparezcan todos los gráficos de araña para poder tener como una referencia de análisis. Esto lo quito de aquí, le doy play. Entonces miremos, por ejemplo, acá, vea que aquí me aparecieron entonces máximo de la edad son 73 años. Entonces vamos a mirar, vea la edad. Si este es un eje que va entre 0 y 1, mire que la edad está muy cercano a 1. 1 por 73, o sea que aquí están todas las personas con promedio de edad 73. Por ejemplo, en los egresos, está muy cercano, esto sería entre 0 y 0.2, esto sería 0.1. Entonces los egresos de esta persona serían 2.182 por 0.1. Por ejemplo, en los ingresos está entre 0.2 y 0.4, o sea, supongamos que esto es 0.3. Serían 0.3 de 2.285, eso me da como 750 euros o algo así. Por ejemplo, en el nivel de renta es 1 por 6 me daría 6. O sea que aquí están todas las personas con promedio de renta 5. Vamos a mirar persona a cargo. Supongamos que esto sea 0.3. 0.3 por 5, o sea que tienen más o menos 1.5 personas a cargo. Puede ser la mamá, el papá, la tía, hijos adoptados, en fin. Para los hijos, miremos que está en 0.4 y 0.4 por 7 me daría 2.8, o sea que aquí están todas las familias que tienen más o menos 3 hijos o los solicitantes de crédito que tienen más o menos 3 hijos, y así podemos entender cada uno de los gráficos de araña. Para mí es mejor representarlos cada uno por aparte porque me parece importante caracterizar estos datos. Les dejo como tarea que hagan la comparación entre por ejemplo, todas las variables socioeconómicas de los aprobados con los negados para mirar si hay una diferenciación
entre ellos. Por ahora, pues muchas gracias que estén participando de mi canal y hasta un nuevo video.